Hola, hoy vamos a meternos de lleno en esa sensación tan paralizante de sentirse en un punto muerto, de estar completamente atascados en la vida. A partir de un caso de estudio muy detallado y un montón de investigación, vamos a explorar de dónde viene todo esto, desde la psicología hasta lo que siente el cuerpo e incluso la filosofía. La idea no es solo entender el porqué, sino sobre todo descubrir cómo podemos empezar a liberarnos de verdad. Vamos a arrancar con la pregunta que, en el fondo, lo detona todo. Esa sensación de ir con retraso, ¿verdad? Como si hubiera un reloj social que nadie ve pero que todo el mundo oye, marcando un ritmo que parece imposible de seguir. Es una experiencia que casi todo el mundo ha sentido alguna vez, y es justo el punto de partida de este análisis. La mente es una máquina de crear justificaciones perfectas. Soy demasiado mayor para esto. Ya es tarde para empezar. Pero lo más potente de esta idea es cómo esas excusas, que suenan tan lógicas, en realidad están tapando algo mucho más hondo. Una verdad que no se piensa, se siente en el cuerpo. Un miedo profundo al abandono, esa sensación de no ser suficiente. Son heridas antiguas que siguen muy activas hoy. Bien, pues empecemos por la primera capa de este asunto, la historia que nos cuenta la mente. A esto lo podríamos llamar el cronómetro vital, esa vocecita interna que no para de hablar del tiempo, de compararnos con los demás y de esa angustia de que el plazo se está acabando. Y aquí, claro, está la gran trampa de la comparación. Nuestro cerebro tiene la manía de comparar nuestra vida entera, con todo su desorden y sus matices, con los momentos estelares de los demás, con sus highlights de Instagram. El resultado, creamos una línea de tiempo totalmente imaginaria en la que parece que todo el mundo va a toda velocidad y una persona se queda atrás. Es una ilusión, sí, pero el golpe emocional que nos da es tremendamente real. Y entonces, de repente, ¡zas!, llega lo que las fuentes llaman el choque existencial con la finitud. La metáfora del tren en movimiento es simplemente genial para entenderlo. Al llegar a la vida adulta, de pronto una persona se da cuenta de que el tiempo no es para siempre. Es la sensación de que el tren ya lleva un buen rato en marcha y que no hemos estado pilotando. Y eso genera una urgencia, una ansiedad que antes simplemente no estaba ahí. Vale, ya hemos visto la historia de la mente. Ahora vamos a bajar a la realidad del cuerpo, porque el cuerpo recuerda. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque descubrimos que las experiencias del pasado no son solo recuerdos en la cabeza, sino que están grabadas físicamente en nuestro sistema nervioso. La historia personal que analizamos en las fuentes muestra cómo esto es una acumulación, una especie de bola de nieve. Empieza con heridas de abandono e invalidación en la infancia. A eso se le suma el acoso o la discriminación en la adolescencia. Y todo eso culmina en la edad adulta en una desregulación emocional que nos lleva directos a la parálisis. Un trauma se va montando encima del otro. El resultado de toda esa bola de nieve es un sistema nervioso hiperactivado. Y ojo, esto es clave, no es un fallo mental, no es debilidad, es un estado puramente físico. El cuerpo se queda como atascado en modo supervivencia y empieza a interpretar los retos normales del día a día como si fueran las mismas amenazas mortales que vivió en el pasado. Así que esta es la secuencia, la reacción en cadena. Primero, el trauma psicológico del pasado. Segundo, ese trauma desajusta el sistema nervioso, le enseña a vivir en un estado de alerta constante. Y tercero, esa alerta crónica es la que provoca la parálisis en el presente, esa respuesta de congelación ante cualquier desafío. La conexión es directa, es causa y efecto. Muy bien, si el problema está grabado a fuego en el cuerpo, parece lógico que la solución tenga que empezar por ahí, ¿no? Vamos a ver el primer camino, uno radical para liberarse, la vía somática, un enfoque que trabaja de abajo hacia arriba, o sea, directamente con el sistema nervioso. Y aquí es donde entra en juego una herramienta que es potentísima, el yoga nidra. Y no es la meditación de siempre. Es un estado de sueño consciente que nos da una llave de acceso directo al subconsciente. Al activar el sistema nervioso parasimpático, que es el del descanso y la calma, permite literalmente recablear el cerebro, crear nuevas rutas neuronales que sustituyan a las del trauma. Una sesión de yoga nidra es como un viaje, pero con un mapa muy claro. Se empieza plantando una intención positiva, lo que se llama un sankalpa. Después, un escaneo corporal va llevando al cuerpo a una relajación profundísima, sistemática. Luego, con visualizaciones, se empiezan a imaginar nuevas realidades, nuevas capacidades, y al final se integra todo repitiendo ese sankalpa para que las nuevas creencias se anclen bien en el subconsciente. Está todo diseñado paso a paso para reescribir esa narrativa de miedo. Y estos sankalpas son intenciones muy concretas, como las que vemos aquí. No son solo afirmaciones positivas y ya está. Están diseñadas casi quirúrgicamente para desactivar esas creencias que nos limitan y que causan la parálisis, atacando directamente los miedos sobre la edad, la tecnología o el propio valor personal. Y ahora,
Vamos a dar un giro de 180 grados. Vamos a explorar un segundo camino, uno todavía más profundo, un enfoque que ya no intenta solucionar el problema, sino que se atreve a cuestionar la existencia misma de alguien que está sufriendo. Esta es la vía absoluta. Esta vía nos lanza una pregunta central, tan simple como desestabilizadora. En lugar de pelearnos para arreglar el problema, nos invita a investigar, un momento, ¿quién exactamente es el que está atascado? Y la indagación va más allá, claro, porque la propia búsqueda de una solución, esa necesidad de arreglarse, está impulsada por ese mismo yo que se siente roto. Entonces, la pregunta evoluciona a ¿y quién es el que busca? Y con esto llegamos al núcleo de la cebolla. Incluso esa sensación de ser el que se da cuenta, ese testigo silencioso que lo observa todo, también se pone bajo la lupa. A menudo es el último escondite del ego. La pregunta final es ¿y ese que se da cuenta de todo, quién es? Lo fascinante es que aunque la psicología, la neurociencia y las tradiciones contemplativas como el budismo o el Advaita Vedanta usen lenguajes muy distintos, en el fondo todas están apuntando a lo mismo. El sufrimiento aparece cuando nos identificamos por completo con esos patrones condicionados, con la historia de un yo. La conclusión es radical. El yo no es un sustantivo, es un verbo. No es una cosa sólida y fija que pueda atascarse. Es más bien un conjunto de procesos impersonales, pensamientos, sensaciones, recuerdos, que simplemente aparecen y desaparecen dentro de la conciencia. Y así llegamos al final, a la integración. ¿Cómo se unen estos dos caminos? ¿Cómo encajan la vía del cuerpo, la somática, y esta vía filosófica que a primera vista parecen ir por lados opuestos? Pues encajan a la perfección. Son las dos caras de la misma moneda. Por un lado, la vía somática, la de abajo hacia arriba, calma el cuerpo con prácticas como el yoga nidra y crea la estabilidad que necesitamos. Por otro lado, la vía filosófica, la de arriba hacia abajo, usa la indagación para disolver esa ilusión de un yo separado que sufre. Un cuerpo tranquilo es la base perfecta para una indagación profunda, y la indagación le da el contexto definitivo a toda la sanación. Y este es el punto clave, el gran cambio de perspectiva. La libertad no es un destino al que llegamos al final del camino, es la realidad que ya está aquí, y que se revela justo en el momento en que abandonamos la búsqueda. El problema nunca fue estar atascado, sino la creencia de que nos faltaba algo y teníamos que encontrarlo. Y con esto cerramos, con la idea más potente y directa que recogen las fuentes, una frase que lo resume absolutamente todo. Una persona ya es aquello que estaba buscando. La liberación no es conseguir algo nuevo, sino reconocer lo que siempre ha estado ahí. Muchísimas gracias por el acompañamiento.